¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos semana, la última de febrero. Hoy es lunes, día 22, y esto es La Línea Roja. Hoy nos disponemos a analizar la actualidad ligada con el ámbito autonómico, con 3 diputados que nos acompañan ya en esta Línea Roja 2.0. Ellos son Fernando Pastor, del Partido Popular, Sandra Martín, del Partido Socialista, y Ana Vega, de Vox. Buenas tardes, bienvenidos a los 3. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por aceptar esta invitación que os hacemos para esta reunión, para ponernos al día de lo que pasa con esa actualidad ligada con las Cortes. Y bueno, lo primero de todo en este lunes, hacer un pequeño balance del fin de semana, porque la cifra de afectados por coronavirus sigue bajando en la provincia y ha registrado este fin de semana la cifra más baja desde el mes de diciembre. Y así, con las cifras a la baja, afrontamos la que en principio sería la última semana de las restricciones que se impusieron en la provincia y en la comunidad a mediados del mes de enero. Las medidas actuales, que incluyen cierres perimetrales, como ya sabéis, de las grandes ciudades, y el cierre a cal y canto de la hostelería, pues deberían empezar a relajarse. Lo veremos el jueves, cuando en principio se debe tomar la decisión. Según vayan las cifras esta semana, dependerá cómo vaya el mes de marzo. Así lo decía Ximo Puig la semana pasada. La setmana que ve analitzarem les dades i prendrem la decisió respecte a partir de l'1 de març quines conseqüències té i de quina manera se pot flexibilitzar alguna qüestió, que si continua així, efectivament se va flexibilitzar, però sense perdre l'horitzó i sense, més a més, donar cap pas arrere. Vamos a hablar de esa desescalada con los diputados. El Partido Popular está siendo especialmente crítico durante las últimas semanas, y ejemplo de ello lo veíamos en un vídeo que, bueno, se veía en directo en las Cortes y que después circulaba por las redes sociales. De hecho, en Twitter hubo mucha polémica, porque primero Twitter lo retiró, después volvió a permitir que se viera porque no infringía ninguna de sus leyes. La protagonista es la presidenta del PP en la comunidad, Isabel Bonig. Miren, señor Puig, estamos viviendo un engaño que ha construido usted, pero un engaño que ha costado vidas. Todo empezó con un constipado, ¿se acuerda? Del coronavirus no muere nadie, de la gripe 42, y desgraciadamente llevamos 5.690 muertos. Podemos entender, señor presidente, la improvisación en la primera ola, pero no en la segunda y en la tercera, lo cual denota que no estábamos preparados. Y no estábamos preparados porque no hay plan, porque no hay gestión sanitaria y, sobre todo, porque no hay cohesión en su gobierno. Como dijo la consellera hace unos días, el virus está descontrolado. Y mire, su gestión se basa en grandes estafas y mentiras. Primero, los hospitales voladores, esa gran aportación del Gobierno del Botán y de usted a la arquitectura moderna de infraestructuras sanitarias del mundo y de la comunidad. El 19 de marzo nos dijo que tendríamos hospitales de campaña en 15 días, 1.100 camas y 220 camas UCI para aliviar la presión hospitalaria de los hospitales, por cierto, todos construidos en época del Partido Popular. Y mire usted, un año después tenemos un agujero de 16 millones de euros, ni una sola cama UCI, y además han tenido que sacar de allí los enfermos. Bueno, este es un avance de la visión del Partido Popular sobre esta desescalada, pero hoy contamos con su diputado autonómico, Fernando Pastor. ¿Qué os parece a vosotros a estas alturas, al lunes 22 de febrero que está yendo la desescalada? ¿Cómo valoráis las medidas que ha ido tomando el Consejo? Bueno, a ver, el primer tema de debate de hoy de la Línea Roja en Información Televisión es precisamente el plan de desescalada. Pero yo la primera pregunta que tengo que hacer a todo el mundo es ¿quién sabe algo del plan de desescalada? Porque nadie sabe absolutamente nada del plan de desescalada, y yo, como representante del grupo mayoritario de la oposición, en este caso en el programa de televisión, he de decir que a nosotros nadie del Consell nos ha dado un documento o nos ha dado a conocer un plan de desescalada como tal. Reconozco también que hay medios de comunicación, en este caso uno autonómico y público, que sí tiene información, porque esta misma mañana, en torno a las 10 y algo de la mañana, en la cuenta de Twitter de un medio de comunicación, repito, venía colgado como primicia y como exclusiva que a partir del 1 de marzo la hostelería va a reabrir las terrazas, no los interiores, en un horario concreto y demás. Bueno, esta información privilegiada, entre comillas, digo privilegiada entre comillas,
que tienen algunos medios de comunicación no la tienen los grupos de la oposición. No sé si Ana, como representante de Vox, a ellos sí que les han facilitado información, algún plan de desescalada, o incluso les han dicho que el próximo 1 de marzo las terrazas van a abrir. La verdad es que al Partido Popular nadie nos lo ha dicho hoy, 22 de febrero. Sí que un medio de comunicación lo está diciendo en su cuenta de Twitter. Por lo tanto, entiendo que es una falta de rigor y una falta de seriedad que se hable del plan de desescalada en los medios de comunicación, pero no se hable del plan de desescalada en las Cortes Valencianas y ante los grupos políticos, que es donde toca y donde corresponde, ¿no? Porque esto al final por lo que genera es pues un poco de confusión, de caos, de poco rigor, de poca certeza en torno a decisiones importantes que afectan a negocios, que afectan a familias, que afectan a puestos de trabajo, y yo creo que hay que ser un poco más serio en todo esto, y creo que los grupos políticos deberíamos tener conocimiento exhaustivo y al minuto de cómo están las cosas. Ana Vega, Vox, ¿vosotros qué valoración hacéis? Bien, pues tengo que decir que nosotros tampoco hemos recibido ninguna comunicación por parte del Consell de cuál va a ser este plan de desescalada. Sí que he oído, como ha dicho el compañero del Partido Popular, por medios de comunicación que se va a permitir abrir a la hostelería, pero solamente a aquellos negocios que tengan terraza, con lo cual se va a producir una discriminación brutal a aquellos pequeños negocios que solamente tienen mesas en el interior y que también tienen derecho a trabajar y a llevar el pan a su casa y a darle de comer a su familia como cualquier trabajador. En cualquier caso, hasta el jueves no sabremos nada. Es a lo que nos tiene acostumbrado el señor Puig. Lamentablemente nos tiene acostumbrados a esto, porque a la hostelería le va a dar nada más que 3 días para planificar todo el tiempo que puedan abrir hasta el siguiente cierre, porque este gobierno lo único que sabe es trabajar a base de cierres y de restricción de derechos. Nos tienen acostumbrados a este tipo de medidas totalmente arbitrarias, erráticas y llenas de opacidad, porque el problema aquí es, se van a tomar unas medidas de desescalada que ni siquiera se comentan con los partidos de la oposición, no se ponen en común, ya no hay reuniones del presidente con los portavoces, con los síndicos de los grupos parlamentarios para comentar cómo se venía haciendo durante toda la pandemia cuando estuvimos confinados totalmente. Tampoco hay reuniones con la consellera de Sanidad y entonces el Consell ahora mismo se está caracterizando por una opacidad absoluta y por tomar una serie de medidas totalmente erráticas y arbitrarias que están afectando a nuestra economía muy gravemente. Y repito, si se va a abrir la hostelería y solamente se va a permitir que se abra aquellos negocios que tienen terrazas, ¿qué van a hacer con el resto de negocios que no van a poder seguir trabajando? Tendrán que indemnizarlos, no darles migajas, unas ayudas que apenas sirven para pagar los gastos fijos de un mes. Tendrán que indemnizar a aquellas personas a las que se les está prohibiendo trabajar, porque tienen tanto derecho como las demás a llevar el pan a su casa. Sandra, bueno, varias cuestiones según lo que han dicho tus compañeros de debate. Primero me gustaría preguntarte por esa opacidad que denuncia tanto Partido Popular como Vox. Sí que oficialmente sabíamos que el jueves se tomarán esas decisiones de desescalada, que se harán oficiales el jueves, pero sí que es verdad que hasta el momento poco sabíamos el resto de lo que va a pasar, salvo pues bueno, cuestiones como la que acaban de comentar, que se van filtrando. Primero lo que te digo, Sandra, sobre esa opacidad, después hablamos sobre el resto de medidas. ¿Qué tienes que decir? Vamos a ver. Respecto a la opacidad, evidentemente no comparto ese planteamiento, porque si algo está claro es que el Consell desde el primer momento está comunicando constantemente todas las cosas. Evidentemente la información no es la que ellos quisieran estar sentados en la mesa y que se les diga directamente y opinar, es perfectamente legítimo, pero no es así. El Consell gobierna, trabaja para todo el mundo y va tomando las medidas y va anunciando las medidas conforme estas van siendo firmes. El que un medio de comunicación lo sepa, yo creo que esto no es novedad. Esto no es novedad. Todos los medios de comunicación, por lo normal, casi siempre se anticipan, bien porque tienen alguna información o bien porque construyen su propio relato con las informaciones que tienen, igual que nosotros nos podemos hacer más o menos una idea de por dónde va a ir todo. En eso consiste la información y yo creo que es hasta bueno. O sea, no nos vamos a asustar hoy en día de que un medio de comunicación especule o hable o afirme o incluso haga su propia plan, digamos, de desescalada de lo que creen que es antes que el resto, porque es que esto lo estamos viendo todos los días y es deseable, para eso están los medios de comunicación. Ahora, dicho esto, que estén diciendo que hay opacidad, pues es que, sinceramente, yo lamento muchísimo las circunstancias en las que estamos, en las que los dos principales partidos de la oposición
se dediquen constantemente a minar el trabajo hecho. Yo entiendo que a ustedes no les puede gustar, yo entiendo perfectamente que lo harían de otra manera y me ha quedado claro, por ejemplo, en el Partido Popular, pues posiblemente, como hizo en anteriores crisis no sanitarias, hablaría con restricciones o no. Habrá muchas maneras, pero yo creo que lo que no se puede cuestionar es que está habiendo falta de información. Se está trabajando contrarreloj con datos que todos sabemos, y los periodistas perfectamente, y los televidentes que nos están viendo, que cambian constantemente. Se están utilizando mentiras constantemente, como decir que se está criminalizando la hostelería. Por favor, no se está criminalizando la hostelería. La hostelería está sufriendo la consecuencia de la crisis pandémica y de la crisis sanitaria. A los expertos, y los propios expertos en epidemiología y en medicina preventiva, son los que están diciendo que el problema no es la hostelería, y nosotros lo mantenemos. El problema es las relaciones sociales en las que no hay uso de mascarilla. Y por ende, es cuando se está comiendo, se coma uno en su casa con un grupo de amigos o coma uno en otro tipo de establecimiento. Eso sí de claro. Y le están poniendo también el punto, el énfasis en el tema de los exteriores. No se quiere criminalizar a nadie porque no tenga terraza. Efectivamente que no. Lo que es todo es un criterio y un parámetro médico, y yo creo que esto es bastante fácil de entender y creo que además la audiencia nos está entendiendo perfectamente. Mascarilla, lavado de manos y distancia. Los espacios donde tú no puedas mantener esas tres premisas, evidentemente estás expuesto al contagio, sea hostelería, sea un vehículo, sea una casa privada. Y yo de verdad entiendo que hacen su trabajo, que son la oposición, que es normal que lo cuestionen todo, pero creo que las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad son muy distintas a las que hemos vivido en nuestra política, por la edad que tenemos todos, que hemos vivido cosas bastante más sencillas de llevar que esto, que yo creo que esto para nosotros no estábamos acostumbrados ninguno. Y yo debo decir que el Consell está respondiendo, se están haciendo las cosas convenientemente, oyendo a los sectores que hay que oír, y la única realidad, desgraciadamente, es que la bajada de la curva se produce con confinamientos o semiconfinamientos o restricciones, porque a lo que sí que no podemos, con lo que no podemos especular es que los hospitales y la sanidad tiene que estar lo suficientemente la línea plana como para que puedan ser atendidos los pacientes. Y por eso es importante bajar el número de contagiados. No solamente por la salud de esta gente y por salvar vidas, que es lo fundamental, sino porque tenemos que garantizar que una vez contagiado y llegues a un centro hospitalario te puedan atender. Y de ahí vienen estas medidas. Sobre todo, también escuchábamos a los expertos en los últimos días que avisaban de la importancia de reducir cifras de cara ya a esa cuarta ola que algunos apuntan que podría empezar a darse a finales del mes de marzo. Laura, disculpa una cosa solamente, Laura. Es que yo, como ciudadana, me llama muchísimo la atención que estos partidos que en noviembre estaban rasgándose las vestiduras porque había que salvar la Navidad, luego protestaron porque no se ponían bastantes medidas restrictivas, cuando en la Comunidad Valenciana las medidas de restricción que se pusieron fueron antes que el resto de comunidades, incluso más fuertes y más restrictivas que el resto. Entonces, ¿qué queremos? ¿Aprovechar la oportunidad del momento? Pues no, yo creo que hay que ser coherentes y hay que hacer las cosas para intentar salir de esto lo más fortalecidos posibles, superar esta crisis pandémica y a la vez utilizar estas circunstancias para fortalecer la economía. Es así de sencillo. Si no lo quieren ver, yo lo siento muchísimo, pero creo que la televidencia lo tiene bastante claro, lo ve bastante claro. Gracias. Piden la palabra tanto Fernando como Ana. Fernando, la pedías primero. Sí, bueno, a ver, Sandra, aquí nadie viene a criminalizar nada ni a hacer oposición por hacer oposición. Yo no he dicho que seáis opacos, ese término lo has introducido tú. Yo he dicho que de la manera que lleváis los temas no sois ejemplo precisamente de buena gestión, convendrás conmigo en ese tema. He dicho que lo que generáis es falta de certeza y confusión, entre otras cosas. Mira, situaciones excepcionales requieren capacidad comunicativa excepcional. No puede ser que hoy esté corriendo por los medios de comunicación un hipotético plan de escalada, pero que en las Cortes Valencianas, que es la casa de todos los valencianos, nadie sepa nada del plan de desescalada. Eso, Sandra, no es que queramos estar en la mesa. Eso es un mínimo de que en las situaciones excepcionales se requieren también capacidad comunicativa por vuestra parte excepcional con los partidos de las Cortes Valencianas. Y te digo una cosa. Digo que se genera confusión y que se genera poca certeza en todo lo que gestionáis. Ahora estáis hablando de una hipotética desescalada, o se está filtrando en los medios de comunicación a partir del 1 de marzo, por ejemplo, en las terrazas. Muy bien. Pero es que ayer o anteayer, en el grupo comunicativo de información, en el Levante, aparecía, no sé si te suena de algo, Hermelinda Banalocha, que es la subdirectora general de la Generalitat Valenciana de Epidemiología.
no era nadie del PP. Y esa señora decía hace exactamente 24 o 48 horas que estamos en puertas de la cuarta ola. Y que además va a ser complicada, dura y difícil, según ella, repito, que no es del PP, que es un autocargo de vuestro gobierno, decía textualmente que además va a ser complicada, dura y difícil porque se va a tratar de la cepa inglesa o de la variante inglesa. Claro, todo eso es un caos comunicativo el que estáis provocando en estos momentos, porque el sábado metéis el miedo en el cuerpo a través de la subdirectora general de Epidemiología de la Generalitat Valenciana y el lunes os descolgáis con un tuit de la televisión autonómica de Apunt, donde vosotros filtráis y no nosotros, y decís que a partir del 1 de marzo, cuando esta señora dice que van a venir los problemas, que vais a hacer desescalada. Eso genera caos, genera confusión. No digo que sea opaco, digo que genera caos, genera confusión y genera poca certeza. Y detrás de todo esto no está Fernando Pastrugo del Partido Popular. Están miles y miles de puestos de trabajo que se juegan todos los días en esta comunidad y en esta provincia, en la hostelería, en los comercios, los autónomos. Y no se les puede tratar a esta gente el sábado, una subdirectora diciendo una cosa, poniendo el dedo ante el peligro, señalando el peligro, y el lunes diciendo que el 1 de marzo abrimos la hostelería en las terrazas. Porque yo no te estoy diciendo que se tenga que hacer una cosa o la contraria, pero te estoy diciendo que os pongáis de acuerdo, que gobernáis vosotros, que el ciudadano, el espejo que mira todas las mañanas para saber qué tiene que hacer, sois vosotros. No es el Partido Popular, ni Vox, ni Ciudadanos. No nos eches la culpa a nosotros de nada por hacer oposición. Os miran a vosotros, que sois quienes tenéis el boletín oficial de la Generalitat, que sois quienes decretáis y sois quienes podéis hacer o no posibles las cosas. No volváis a cargar contra la oposición porque denunciemos, en este caso, y yo, que estáis comunicativamente haciendo las cosas muy mal, porque estamos en nuestro derecho de hacerlo y el ciudadano no depende, su negocio, su puesto de trabajo, su comercio, su bar, no depende de lo que diga Fernando Pastor, depende de lo que haga Chimo Puig. Así que aplicaros al cuento que ya llevamos un año de pandemia y creo que es tiempo suficiente y razonable para que os toméis las cosas en serio y despejéis un poco el caos, la confusión y pongáis algo de certeza a todos los alicantinos en este tema. Simplemente. Podrás contestar, pero vamos a darle paso a Ana, que también estaba esperando para dar su réplica. Abre el micro, Ana, y así te escuchamos. Perdón. Opacidad, sí, opacidad lo he dicho yo y lo mantengo y lo repito. Es que durante el 2020, cuando empezó la pandemia, el presidente Puig, junto con la consellera de Sanidad y en alguna ocasión la señora Oltra, se reunían con los síndicos de la oposición y del gobierno para dar cuenta de las medidas que pretendían tomar, de lo que decían los expertos de salud pública, de que se habían reunido con este o con aquel y nos daban cuenta a todos los partidos de las medidas que pretendía tomar el Consell. Entonces, ¿opacidad ahora? Por supuesto que sí, porque sabe antes un medio de comunicación las medidas que va a tomar el Consell que el resto de grupos del arco parlamentario, y eso no es de recibo, porque evidentemente, claro que el señor Puig y el Consell gobiernan para toda la ciudadanía, para toda, incluida la que ha votado a los partidos de la oposición, y tienen derecho a conocer las medidas que se van a tomar no con 3 días de antelación, sino con un margen de antelación que le permita, en este caso a los hosteleros, hacer acopio o no de víveres, saber si van a poder abrir o no y qué medidas tienen que tomar para tener una planificación, porque ese es el problema constante del Consell, que actúa de manera reactiva y no preventiva. No tienen ustedes ninguna planificación de cara a la cuarta ola. Venimos preguntándoselo constantemente. En la segunda ola, en la tercera. ¿Cuál es el plan de cara a una cuarta ola? Que en este caso, y como ya se ha dicho, va a ser bastante más virulenta y se espera más grave, dicho por todos los expertos científicos y médicos, porque se trata de la cepa británica. Me pregunto también ¿qué planificación tienen ustedes para la cepa sudafricana? Que además las vacunas no son efectivas totalmente contra esta cepa y que ya sabemos que están aquí porque hay al menos, que se sepa, 5 casos en Elche de la cepa sudafricana. Ese es un tema que también tendrán que ver en el Consell, que dejen de tratar con opacidad y que digan cuál va a ser la previsión o el protocolo que van a activar de cara a que no se colapse de nuevo la sanidad, que lamentablemente, y si todo sigue como han hecho durante estas olas de coronavirus, es lo que va a suceder.
Y no es cierto que se haya escuchado al sector, porque si se hubiera escuchado al sector, se hubieran sentado con todos los hoteleros, hosteleros del pequeño y gran comercio y hubieran puesto encima de la mesa unas medidas que les hubieran permitido indemnizar los cierres que han tenido durante tanto tiempo. Si ustedes les obligan a cerrar, están obligados a indemnizarle y no a darles 2.000 euros, se lo repito, es que eso apenas cubre los gastos fijos de un mes, le cubre el alquiler a una persona que tiene un restaurante. No puede pagar los gastos de la seguridad social, ni de sus empleados, ni de la luz, ni del agua, que tiene que seguir pagando todos los meses a pesar de que el Consejo no les indemnice. Y claro que se ha criminalizado a la hostelería, porque se ha dicho que los contagios se producían en la hostelería, cuando no es cierto, cuando apenas el 2% de los contagios se producía en la hostelería, porque la sentencia del Tribunal de Justicia del País Vasco, y se lo repito, se lo recuerdo, dice que no hay evidencias científicas que aseguren que los contagios se producían en la hostelería, porque realmente donde se producen los contagios es donde tú te sientes seguro, que es en el ámbito familiar y no en la hostelería. Pero ¿en qué cabeza cabe que el dueño de un restaurante no va a poner todas las medidas a su alcance para que no se produzcan los contagios dentro de su local y tener que cerrar? Claro que se ha criminalizado al sector. Y vuelvo a lo mismo. Opacidad, sí, y mucha. El señor Puig hace muchos meses que no se reúne con los portavoces de los equipos de los partidos que hay en el arco parlamentario. Y de verdad, si sigue actuando así, por supuesto que va a encontrar una oposición frontal de nuestro partido desde Vox, porque nosotros lo que queremos es luz y taquígrafos, sobre todo en la gestión de la pandemia. Vamos a escuchar enseguida a Sandra, pero vamos a escuchar antes las palabras de Ximo Puig, del jefe del Consell, hablando precisamente sobre esa criminalización de la hostelería que habéis puesto encima de la mesa. Él se defendía así. No se trata en absoluto de criminalizar a un sector, nunca lo hemos hecho, jamás lo hemos hecho. Y por tanto, lo que queremos es compartir con ellos cómo hacemos posible superar la pandemia con seguridad y con estabilidad, no para los próximos 15 días, sino intentar conseguir que superemos la pandemia y que estemos en unas condiciones en las que efectivamente podamos llegar a la normalización. Y la normalización pasa, desde luego, por abrir todas las actividades económicas, pero no podemos avanzar más de lo que es razonable o de lo que es prudente. Así respondía Puig, porque son muchas las veces que se ha acusado al Consell con esa palabra de criminalizar a la hostelería. Bueno, él se defendía así. Sandra, tu turno. Vamos a ver, es evidente, el presidente lo ha dejado claro, o sea, no se ha criminalizado en ningún momento. Es que además la palabra criminalización yo no sé de dónde ha salido. Es que hay unas ganas de querer echar a este Consell contra la hostelería cuando han estado trabajando desde el primer momento. Evidentemente, cuando se producen los contagios se producen en sitios donde te quitas la mascarilla. No hay estudios, por mucho que diga la sentencia del País Vasco, muy cuestionada, por cierto, porque los estudios a los que hace referencia son de más que de dudosa procedencia, porque algunos no son ni de este país. Pero en cualquier caso, la realidad es que el contagio viene, y así te lo dicen los expertos, cuando te quitas la mascarilla. Igual da que estés en un domicilio particular, igual da que estés en un establecimiento hostelero que esté a 1/3 de la capacidad, pero que haya a lo mejor 20 o 25 personas dentro hablando, comiendo, riendo a la vez. Pero es que da igual que sea en un establecimiento que en un domicilio privado. Eso lo hemos dicho desde el primer momento porque es una evidencia médica. Es así de sencillo. Pero con este virus que es tan contagioso, como con cualquier enfermedad, tú estás en un sitio con alguien que tiene gripe, normalmente terminas cogiendo la gripe, ¿sabes? Pero que no es que se esté criminalizando a la hostelería. ¿Que son los más perjudicados? La hostelería y los comercios, por supuesto. Por supuesto, eso nadie lo niega. Y por eso el Consell desde el primer momento está lanzando medidas. ¿Que no son suficientes? Evidentemente no son suficientes. La mejor medida para un comerciante o para un hostelero es tener su establecimiento abierto al público y haciendo caja todos los días, por supuesto. Pero en esta circunstancia, que es tan extraordinaria, desde el primer momento se han estado tomando medidas. Se han estado dando ayudas. Se han estado, por ejemplo, desde muchos municipios saben perfectamente que se han ampliado el tema de los veladores de las terrazas. Hemos podido aprovechar esa parte en nuestra comunidad y sobre todo en la ciudad de Alicante. Hasta casi noviembre, diciembre hemos estado pudiendo hacer uso de la hostelería en sitios abiertos, aunque los sitios cerrados estaban a disposición de los clientes. Pero es verdad que, según nos manifiestan los hosteleros, los clientes en su mayoría preferían estar en un espacio abierto porque son conocedores de que
en un espacio abierto y con mascarilla es difícil contagiarte. Hablan constantemente, la señora Ana Vega, de opacidad. ¿Pero qué opacidad? Si desde el primer momento se está dando información de todo. Yo entiendo que a ustedes esto de que se dé información y de que se cuenten las cosas les suena raro. Y tienen que meter en el imaginario colectivo constantemente la palabra opacidad para que se piense que estamos en esos tiempos oscuros en los que no se nos enterábamos los ciudadanos de nada. No, los ciudadanos nos enteramos perfectamente, estamos perfectamente informados, perfectamente informados y se nos escucha a todos. Evidentemente, las circunstancias no son como hace un año. Evidentemente, la hostelería está teniendo un desgaste, por supuesto. De ahí, por ejemplo, medidas como el Plan Resistir. El Plan Resistir está aprobado ya con millones de ayudas para todos los sectores, para autónomos, para hostelería. Pero además, no solamente con eso, sino que una vez hecho ese primer plan, el presidente ya ha manifestado que habrá un segundo Resistir, un Resistir Plus, en el que se van a contemplar el resto de actividades que se consideren y que consideren los propios titulares de las mismas, que no están contempladas convenientemente o que incluso no están contempladas. Porque aparte de la hostelería y el comercio, hay muchas actividades económicas que se han visto afectadas por la pandemia. Y mirad una cosa, tan importante es salvar, por supuesto, la vida, salvar la salud, intentar que la gente no muera, intentar que se pueda vacunar, como salvar la economía. Tienen que ir las dos a la vez, evidentemente. Tienen que ir las dos a la vez y eso es lo que se está haciendo. Me da muchísima rabia que se ponga el énfasis siempre en criminalizar la hostelería, en que nos estamos cargando la hostelería. No, es que aquí lo único que se está cargando todo es un virus que se llama SARS-CoV-10, que es el que se está cargando todo, la economía, la salud, la sociedad, todo. Y con eso tenemos que aprender a vivir. Y es lo que se está haciendo ahora. Aprender a vivir y tomando medidas sobre las circunstancias conforme están viniendo. Que ustedes quieren a lo mejor tener más participación, pues lo puedo entender. Pero a lo mejor si participaran más positivamente y con proyectos positivos y con ideas positivas, posiblemente se contaría a lo mejor más con ustedes. Pero es que lo que no puede ser es que aprovechen esta situación tan grave para intentar hacer partidismo. Mire, lo importante aquí es la ciudadanía, salvar a la ciudadanía y salvar la economía de este país. Todas las demás cuitas políticas, si quieren ustedes, nos las dejamos para las Cortes. Pero a la ciudadanía hay que trabajar por ellos. Venga, reacciones tanto de Fernando como de Ana en los últimos minutos que le vamos a dedicar a este tema. Fernando. Sí. Vamos a ver, a mí me sabe mal, Sandra, pero más mano tendida que en las Cortes Valencianas, que tú y yo lo hemos visto. No podemos engañar a los ciudadanos que ven información televisión, la línea roja, más mano tendida que el Partido Popular le ha ofrecido Isabel Boní al presidente Puig, más planes sanitarios y más planes económicos que hemos presentado desde el PP y que a ninguno nos habéis dicho que sí, y a nada, y en ningún momento esa mano tendida ha sido correspondida por parte del Consejo, por favor. Es que dices, estamos perfectamente informados, hombre, pero vamos a ver, Sandra, es que son pasadas las 3 de la tarde y todavía no sabemos nada del plan de desescalada y hemos venido a hablar del plan de desescalada. Es que dudo que hasta tú lo tengas. Fíjate lo que te digo, dudo que pasadas las 3 de la tarde, dudo que tú tengas el plan de desescalada. Ana Vega ha dicho que no lo tiene, de Vox. Fernando Pastor del PP ha dicho que no lo tiene, de Vox. Y solo nos falta que Sandra Martín nos diga si desde el PSOE sí que lo tiene o tampoco lo tiene. Porque claro, es que dices, es que estamos perfectamente informados. Perdona, no me interrumpas porque yo simplemente perfectamente informados. Que no lo tengo. No lo tiene. Pues imagínate si estamos perfectamente informados, que ni la diputada del Partido Socialista tiene ni idea del plan de desescalada. O sea, perfectísimamente informados, Sandra. Es una pasada lo bien informados que estamos los grupos parlamentarios sobre el plan de desescalada. Una vergüenza, por no decir otra cosa peor, porque son las 3 de la tarde pasadas, como te digo. Hay medidas que tú dices, se han hecho muchas cosas en favor de la hostelería, sí, pero reconoce a los autores, que los autores han sido principalmente los ayuntamientos, no el Consejo. Quienes han dicho libertad de terrazas, que se puedan ocupar más vía pública, quienes han eliminado las tasas de ocupación de vía pública, quienes han reducido todos esos impuestos y trabas a los comerciantes y a los hosteleros para que puedan recaudar algo en sus negocios, no ha sido el Consejo, han sido los ayuntamientos. Ha sido Luis Barcal, alcalde de Alicante, ha sido Antonio Pérez, Toni Pérez, alcalde de Benidorm, ha sido Eduardo Dolón en Torrevieja, que son 3 ejemplos turísticos con puntos importantes de hostelería en esta provincia, y habrán sido otros muchos también del Partido Socialista, evidentemente, y de Compromís. Seguramente que sí, pero no atribuyas esos méritos al Consejo porque esos méritos y esas medidas son propias de los ayuntamientos y, por lo tanto, las toman los alcaldes y las toman los equipos de gobierno de los municipios en los que vivimos. Y después... Ve acabando, Fernando, por favor. Voy acabando.
No se trata de criminalizar o no criminalizar la hostelería. Lo que se ha dicho desde el Partido Popular de la provincia de Alicante, lo ha dicho el presidente Mazón, el presidente de la Diputación a la cabeza, es que no hay ningún informe técnico, científico en el que os baséis para hacer lo que habéis hecho con la hostelería. Es más, hace exactamente unos días el presidente Mazón proponía un plan de desescalada muy comedido, muy por municipios, que se empezase por las terrazas, que no, y le dijisteis de todo. Y justamente lo que ahora está proponiendo el presidente Puig es eso. Yo creo que solo acertáis cuando copiáis y cuando hacéis caso al Partido Popular, y eso es bueno. Venga, Ana, y podrás tú contestar, Sandra, y cerramos el tema, Ana. Sí, me sorprende que la señora del Partido Socialista hable de informes de dudosa legalidad aportados en la sentencia del TSJ del País Vasco, cuando el propio presidente del Gobierno es el que aporta informes de dudosa legalidad en una sesión de control en el Gobierno. Le recuerdo aquel informe que ni siquiera existía, ese de los expertos o su comité de expertos. Lo que se está haciendo con el Plan Resistir no es un plan de ayudas, es un plan de repartir migajas, porque lo que se está repartiendo, se lo repito, no llega para cubrir los gastos de un mes de un hostelero al que se le ha obligado a cerrar y no trabajar. Lo que tienen que hacer ustedes es, a quien se le obliga a cerrar, a quien se le obliga a dejar de trabajar, es indemnizarlo y cubrirle todos los gastos que tenga durante ese mes. No se le pueden dar migajas a la gente. La gente quiere trabajar y hay que dejarlos trabajar. Desde luego que mantengo que hay una absoluta opacidad por parte del Consell. No hemos recibido ni una sola comunicación de cómo van a funcionar los planes de desescalada desde que cesaron las reuniones con el presidente Puig en verano hasta ahora. Ni una sola comunicación, pero es que es más, el Consell es opaco porque cada vez que desde Vox pedimos una solicitud de documentación, realizamos una pregunta al Consell, recibimos constantemente la respuesta de que piden una prórroga para contestar porque no pueden contestar en ese momento por opacidad, por falta de transparencia en el Consell. No dan información al resto de grupos parlamentarios. No cuentan con los grupos parlamentarios para llegar a un consenso o ver si alguno de nosotros podemos aportar alguna medida, aunque claro, ustedes las medidas que vengan de la oposición las rechazan de plano, son incapaces de sentarse con nosotros a hablar cuando nosotros hemos propuesto infinidad de medidas económicas para que la economía no cayera. Y voy a decir una cosa que he repetido siempre, ustedes establecen un falso debate entre economía y salud porque es un debate falso. Si ustedes hubieran hecho una buena planificación respecto al tema sanitario, no nos encontraríamos económicamente ahora mismo con que muchísimas familias están abocadas a la ruina más absoluta y muchísimos negocios a cerrar definitivamente por una planificación negligente, por una gestión negligente económica y sanitariamente de la pandemia por parte del Partido Socialista, de Podemos y de Compromís. Venga, cerramos, Sandra, contigo este tema. Vale, lo primero, acabando por lo que ha dicho la señora Ana Vega, lo de la gestión negligente, evidentemente eso es una total falsedad. Porque esto ha pasado igual en todas las comunidades. En la que gobierna usted, en Andalucía, ¿qué pasa? Que allí no hay ni un solo comercio, ni ningún hostelero que esté teniendo pérdidas. Venga, por favor, no falten a la verdad y no cambien el discurso de un sitio a otro. Esto es una cuestión que va más allá de los gobiernos. Y nosotros no gobernamos en Andalucía, apoyamos al gobierno, no gobernamos. Bueno, si usted se quiere desmarcar, lo entiendo. Yo también querría desmarcarme. No, ustedes están en el gobierno y ustedes han actuado de manera negligente. Escuche, yo no la he interrumpido. Así que me gustaría que fuese así, si puede conseguirlo. Lo que le está diciendo, esto es una circunstancia que se ha dado en todos los gobiernos de todos los países, de todos los mundos y, por supuesto, de todas las comunidades autónomas. El Consell lo está haciendo meridianamente bien. Mire, aunque les guste decirlo. Le voy a decir, ustedes migajas, hablan de migajas. Mire, el plan Resistir, el plan Resiste. A fondo perdido 160 millones del Fondo de Cooperación Municipal. Ese, por cierto, que el señor Mazón, del que no quiere participar, que a lo mejor estaría muy bien que el señor Mazón en la Diputación de Alicante empezara también a dejarse sus historias partidistas y empezara a participar en ese fondo de cooperación para que nos lleguen a los alicantinos de la provincia de Alicante todos esos millones que nos podrían llegar si participara en este fondo como sí lo hacen la Diputación de Valencia y la Diputación de Castellón. Eso sería importante. Mire, además de eso, ayudas directas a empresas y autónomos y trabajadores en ERTE por valor de 105 millones de euros.
Sectores afectados, como es el caso de artesanía, 7 millones. De sectores de ocio y entretenimiento, 8 millones. Luego, aparte, a través del IVF, que es el banco de financiación, se ha dotado de 100 millones de euros para que se puedan acceder a préstamos bonificados y a préstamos participativos. Mire, en total es un inversión de más de 380 millones de euros. ¿En qué se basan ustedes para decir que no se está haciendo nada, que se está haciendo migajas? ¿Qué es poco? Todo es poco, ya se lo he dicho. Si lo ideal es que cada comercio esté abierto y al frente sus propietarios trabajando, pero que se están haciendo medidas constantemente desde el primer momento. Y ya, como les he anticipado antes, este plan Resiste tendrá una continuación con actividades que pues, no estén aquí contempladas, evidentemente, o que haya que seguir apoyándolas. Igual que el presidente Puig ha apoyado que se sigan manteniendo la situación de los ERTEs. ¿Ustedes se imaginan un gobierno de España con ustedes al frente? No hubiese jamás aprobado los ERTEs. Ahí sí que estaría la gente tirada, sin poder siquiera tener una situación ni una esperanza de ningún tipo laboral. Ve acabando, Sandra. Gracias. Ya he acabado. Bueno, estas son las explicaciones y, como podéis comprobar, las distintas visiones que hay de esta gestión de la pandemia y gestión de la desescalada. Conoceremos oficialmente qué se va a hacer a partir de la semana que viene. Hacemos aquí una pequeña pausa y enseguida volvemos hablando de las mociones de censura que han sido protagonistas en las últimas semanas en la provincia de Alicante y qué soluciones dan los diputados autonómicos que hoy nos acompañan. Hasta ahora.